A ver, si pensamos en el Parkinson, ¿la mente a dónde se nos va? Al cerebro, ¿verdad? Pues resulta que para encontrar los tratamientos más novedosos, la ciencia ha tenido que mirar a un sitio, a un sitio que nadie se esperaba. No, no es el cerebro, es mucho más abajo, en el intestino. ¿Suena raro, a que sí? Pues bueno, vamos a meternos de lleno en este misterio. Esto que acabamos de leer no es una exageración, ¿eh? Son las palabras del Dr. Patrick Santens y describe lo que vio con sus propios ojos en su último ensayo clínico. Hay que ponerse en situación. Hablamos de personas en las primeras fases del Parkinson que de repente empiezan a moverse con más soltura. Gestos tan cotidianos como, no sé, comer, vestirse, de pronto son más fáciles. Es que es un cambio que literalmente les devuelve un trozo de su vida. Y ahora viene lo más fuerte, lo que de verdad te vuela la cabeza. ¿De dónde salía esa mejora? Pues no era ninguna pastilla súper avanzada para el cerebro ni nada por el estilo. Era un trasplante de microbiota fecal. Sí, como suena. Básicamente, microbios del intestino de personas sanas. Y aquí es donde empieza lo bueno, la pregunta del millón. ¿Qué demonios tiene que ver el intestino con una enfermedad que siempre hemos relacionado con el cerebro? Claro, para darnos cuenta de lo revolucionario que es esto, tenemos que dar un pasito atrás. Vamos a poner las cosas en contexto. ¿Qué es lo que se sabía del Parkinson hasta ayer, como quien dice? Pues a ver, en esencia el Parkinson siempre se ha visto como un problema del cerebro, como un fallo en el cableado, por así decirlo. Siendo más concretos, es como si las fábricas que producen dopamina en una zona muy específica, la sustancia negra, empezaran a cerrar. Y claro, sin dopamina, que es un mensajero químico clave para el movimiento, pues todo deja de funcionar de forma fluida. Los movimientos se vuelven torpes, descoordinados. Los síntomas que todo el mundo conoce son los temblores, la rigidez. Esa es la cara visible de la enfermedad, ¿no? Pero ojo, aquí viene la pista clave, la que lo cambia todo. Resulta que mucho antes de que empiecen los problemas de movimiento, la inmensa mayoría de las personas con Parkinson sufre de estreñimiento. Y no un par de días, no, hablamos de años. Y esta pista, que durante mucho tiempo se vio como algo secundario, un daño colateral, pues resulta que es la pieza central de todo este puzzle. Y fue justo tirando de ese hilo, el de los problemas digestivos, que la investigación dio un giro de guión que nadie se esperaba. De repente, la historia ya no iba solo del cerebro. El foco se desvió directamente al intestino. Claro, esto nos planta delante de la gran pregunta. El clásico dilema del huevo y la gallina, pero aplicado a la neurociencia. A ver, ¿los problemas en el intestino son una consecuencia del Parkinson? ¿Un síntoma más del daño cerebral? ¿O, y si fuera al revés? ¿Y si fueran la causa, la chispa que lo empieza todo? Esta idea de que el Parkinson podría empezar en el intestino no es nueva, ¿eh? Lleva años cocinándose. Todo empezó con lo que veían los médicos. La gente llegaba y contaba que llevaba años con estreñimiento. Luego, allá por 2003, un neuroanatomista, Heiko Brack, lanzó una hipótesis que sonaba a locura. ¿Y si todo empezara con un patógeno que entra por el intestino y, literalmente, trepa hasta el cerebro usando el nervio vago como si fuera una autopista? Bueno, pues lo que parecía ciencia ficción hoy ya no lo es tanto. Hay estudios enormes que demuestran que si cortas esa autopista, por ejemplo, seccionando ese nervio o quitando el apéndice, el riesgo de tener Parkinson baja. Y en el centro de toda esta historia de detectives tenemos a la sospechosa principal, una proteína que se llama alfa-sinucleína. A ver, normalmente no hace nada malo, es inofensiva. El problema es cuando se pliega mal. Ahí se convierte en una especie de pegamento tóxico que forma grumos y va matando a las neuronas. Es, por así decirlo, la huella del crimen en el cerebro. Pero ¿saben qué es lo más alucinante? Que esos mismos grumos tóxicos se han encontrado en el intestino de los pacientes. Y no solo eso, sino que estaban ahí mucho antes, años antes de que apareciera el primer temblor. Vale, hasta aquí tenemos un sospechoso, un móvil, un escenario del crimen, muchas pistas. Pero en ciencia, las pistas no bastan. Se necesitan pruebas irrefutables. Había que pasar de esto podría estar relacionado a esto causa esto otro. Y para eso había que ir al laboratorio. Y lo que se descubrió con los experimentos en ratones es simplemente demoledor. El experimento es que es una genialidad de lo simple que es. A ver, se cogen unos ratones modificados genéticamente para producir muchísima de esta proteína pegajosa. Si estos ratones viven con una flora intestinal normal, acaban desarrollando síntomas muy parecidos al Parkinson. Pero, y aquí está la magia, si a esos mismos ratones idénticos se los cría en un ambiente totalmente estéril, en una burbuja sin un solo microbio, ¿qué pasa? Pues que los síntomas o no aparecen o tardan muchísimo más en salir. La conclusión es directa. La proteína es como la bala, pero parece que son los microbios del intestino los que aprietan el gatillo. Pero la cosa no se quedó ahí. Fueron todavía un paso más allá, con un experimento que ya parece sacado de una película. De nuevo, cogieron ratones estériles, sin microbios, y les hicieron un trasplante de microbiota humana.
A un grupo le pusieron microbios de personas con Parkinson, al otro microbios de personas sanas. Y el resultado fue rotundo. Los ratones que recibieron la microbiota de Parkinson desarrollaron problemas de movimiento muchísimo más graves. Esta ya era la prueba del algodón, la demostración de que hay algo en esa comunidad de bacterias que puede, como mínimo, agravar los síntomas. Es muy fuerte. Y claro, todo esto no es solo un descubrimiento científico para publicar en una revista, es una auténtica revolución a la hora de pensar en tratamientos. De repente, dejamos de mirar solo al cerebro, que es el órgano más difícil de alcanzar, y ponemos el foco en un sitio mucho más accesible, el intestino. Y con este cambio de foco se abre un mundo de posibilidades. Aquí lo vemos claro. Se está probando de todo, desde los trasplantes de microbiota para, digamos, resetear el ecosistema intestinal, a cosas más sencillas, como cambios en la dieta, más fibra, por ejemplo, para alimentar a las bacterias buenas. E incluso ya se están desarrollando fármacos súper específicos que no atacan a nuestras células, sino que van directos a neutralizar las sustancias malas que producen ciertos microbios. Y si volvemos al estudio con el que empezamos, el de Gante, este gráfico lo dice todo. La primera barra, la del grupo que recibió el trasplante, muestra una mejora de casi 6 puntos en la escala que mide los síntomas. 6 puntos. La segunda, la del placebo, también mejora un poco, que es normal, pero se queda en menos de 3. Y aquí está lo importante, esa línea de puntos. Ese es el umbral que marca una diferencia real, una mejora que la persona nota en su día a día. Y como se ve, el tratamiento la superó con creces. Ahora, todo esto suena increíble, súper esperanzador. Y lo es. Pero, y siempre hay un pero, hay que ser cautos. No podemos lanzar las campanas al vuelo todavía. Esto es solo el principio de la historia, y a este misterio aún le quedan muchos capítulos por escribir. Una cosa que ya está quedando clarísima es que no existe el intestino del Parkinson. No es un perfil único. Este estudio reciente lo deja muy claro. Hay como subgrupos. Algunos pacientes tienen demasiados microbios problemáticos. A otros lo que les faltan son los buenos, los que fermentan la fibra. Y luego hay casi un 20% que, curiosamente, parece tener una microbiota bastante normal. El mensaje es alto y claro. No va a haber una solución única para todos. El futuro va a tener que ser la personalización, hacer un traje a medida. Y esto nos lleva a pensar que, en realidad, el Parkinson igual no es una única enfermedad, sino varias que se parecen por fuera. La teoría que cobra más fuerza es que hay un Parkinson que empieza en el intestino, que encaja con toda esta historia, pero que también existe un Parkinson que empieza en el cerebro, el de toda la vida. El gran reto ahora, claro, es saber diferenciar a unos de otros. Y en medio de toda esta complejidad, hay una cita de la doctora Aide Payami, una de las grandes expertas en esto, que creo que lo resume todo de forma genial. Dice, mira, si con estas terapias conseguimos simplemente aliviar los problemas digestivos que son muy molestos, eso ya sería una victoria. Pero si encima, ya de paso, conseguimos frenar un poquito el avance de la enfermedad, bueno, eso, como dice ella, sería la guinda del pastel. Así que volvemos al principio. Cerramos el círculo con la pregunta inicial, pero ahora la respuesta ya no parece tan obvia. ¿Y si la clave para tratar una de las enfermedades más asociadas al cerebro no estuviera en la propia cabeza, sino en lo más profundo de nuestro intestino? Es una idea que hace nada nos habría sonado a chiste y que hoy, sin embargo, está abriendo una puerta a la esperanza que no sabíamos ni que existía.